Ahora vamos a explicar en qué va a consistir la práctica número 3. Mirad, en esta práctica vamos a aprender a colocar viñetas. ¿Qué son las viñetas? Pues son estos guiones o estos puntitos que aparecen muchas veces en los documentos de texto. Con estos guiones se nos permite enumerar cosas, frases, ideas, etc. Bien, para ello lo que vamos a hacer es abrir un documento de Word, ir a modificar el formato y colocar el tipo de fuente Verdana tamaño 10 y empezar a copiar el menú o las indicaciones que nos vienen aquí. Iríamos lo primero, abriríamos el documento, pondríamos tipo de letra Verdana tamaño 10 y escribiríamos lo mismo que nos aparece en ese documento, cronología. Si observamos en la práctica nos aparece la palabra cronología en negrita y subrayado y centrado. Bueno, como ya sabemos hacerlo de la práctica número 1, seleccionaríamos el título, pondríamos negrita, subrayado y centrado. Para pasar a la siguiente línea le hacemos clic en el botón de Intro. Si siguiéramos escribiendo, veríamos que se nos quedaría el tipo de letra y el formato de la línea anterior. Para poder evitarlo, lo que tenemos que hacer es deseleccionar lo que teníamos previamente indicado, la negrita, subrayado, y en este caso vamos a dejar el alineado justificado. En primer lugar tenemos que insertar una viñeta y escribir siglo 35 a.C. Para poder insertar viñetas tenemos que ir al menú o a la barra de herramientas de esta cinta, a la correspondiente en párrafo y a este comando llamado viñetas. Si hacemos clic sobre él, automáticamente se nos pone la viñeta del puntito, pero si por casualidad nosotros quisiéramos modificar ese símbolo, tendríamos que hacer clic sobre el desplegable. Aquí vemos que tenemos diferentes opciones, o incluso podríamos ir a la parte inferior y definir una nueva viñeta. ¿Cómo? Pues seleccionando un símbolo de los que vienen aquí por defecto, podemos hacer clic en este desplegable y buscar otro tipo de símbolos. O bien podríamos insertar una imagen. Generalmente Microsoft pues tiene preestablecidas o creadas unas por defecto. Por ejemplo esta. Y aceptaríamos. ¿Vale? Y ahora escribiríamos siglo 30 con mayúsculas, 35 antes de Cristo. La siguiente línea haríamos intro para pasar. ¿Qué ocurre? Que como vemos automáticamente se repetiría la viñeta que anteriormente habíamos introducido. Para poder quitar esta viñeta y escribir el texto tal y como nos aparece en la otra práctica, aquí la civilización mesopotámica inventa la rueda, lo que deberíamos de hacer es hacer clic sobre el comando de viñetas y automáticamente desaparecería. Ahora, en la siguiente línea, vamos a introducir otro acontecimiento histórico relacionado con tecnología, que sería cuando se enunció la teoría sobre el átomo, que fue en el siglo V a.C. Como vemos, necesitamos introducir de nuevo una viñeta. Pues hacemos exactamente lo mismo que antes. Haríamos clic sobre el botón de viñetas y escribiríamos siglo V a.C. Y así sucesivamente para el resto de la práctica. Como podemos ver, diferentes partes del texto de la práctica tienen un formato diferente. Pues uno está resaltado, otro está con otro color de texto y en negrita. Únicamente creo recordar que en la práctica 1 no lo probamos, fue resaltar el texto. El simbolito para resaltar el texto, tendríamos que seleccionar el texto a resaltar y hacer clic sobre él. Es este. Si queremos cambiar el color, simplemente tendríamos que cambiarlo antes de haber seleccionado. Bueno, pues esto es todo.